Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Cleopatra, parte 2. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. La campaña parte de Marco Antonio, en el este, se vería interrumpida por los acontecimientos de la Guerra de Perusia, años 41 y 40 a.C., iniciada por su ambiciosa esposa Fulvia contra Octavio, con la esperanza de convertir a su marido en el líder indiscutible de Roma. Fulvia y Lucio Antonio, el hermano de Marco Antonio, finalmente fueron asediados por Octavio en Perusia, la actual Perugia, y luego exiliados de Italia, tras lo cual ella moriría en Sición, en Grecia, mientras intentaba llegar hasta Antonio. Su repentina muerte conduciría a la reconciliación de Octavio y Antonio en septiembre del año 40 a.C., aunque esta reconciliación estipularía que Antonio se casara con la hermana de Octavio, Octavia la menor, una potencial rival para Cleopatra. En diciembre del año 40 a.C., Cleopatra recibiría a Herodes en Alejandría como un huésped y refugiado inesperado que huía de una situación turbulenta en Judea. Cleopatra intentó concederle una asignación militar, pero Herodes la rechazó y viajó a Roma, en donde los triunviros Octavio y Marco Antonio lo nombraron rey de Judea. Este acto puso a Herodes en una trayectoria de colisión con Cleopatra, que deseaba recuperar los antiguos territorios ptolemaicos que formaban parte de su nuevo reino. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra quizás se resintió cuando no solo se casó con Octavia, sino que también tuvo dos hijos con ella, Antonia la mayor en el año 39 a.C. y Antonia la menor en el año 36 a.C., y trasladó su cuartel general a Atenas. Con 2 legiones otorgadas por Octavio y 1000 soldados cedidos por Octavia, Marco Antonio viajó a Antioquía, donde hizo los preparativos para la guerra contra los partos. Marco Antonio convocó a Cleopatra en Antioquía para discutir asuntos urgentes, como el reino de Herodes y el apoyo financiero para su campaña de Partia. Cleopatra llevaría a sus mellizos de 3 años a Antioquía, donde su padre los vería por primera vez. Para estabilizar el este, Marco Antonio no solo amplió los dominios de Cleopatra, sino que también estableció nuevas dinastías gobernantes y gobiernos clientes que le serían leales. La expansión del reino de Cleopatra por parte de Marco Antonio mediante la renuncia o territorios directamente controlados por los romanos fue explotada por su rival Octavio, quien aprovechó el sentimiento público en Roma en contra del fortalecimiento de una reina extranjera a expensas de su república. En el año 36 a.C., Cleopatra acompañó a Marco Antonio al Éufrates en su viaje hacia la invasión del Imperio Parto. Luego regresó a Egipto, quizás debido a su avanzado estado de gestación. En el verano del año 36 a.C., daría a luz a su segundo hijo varón con Marco Antonio. La campaña de Antonio en Partia, en el año 36 a.C., se convertiría en una completa debacle, perdiendo unos 30.000 hombres. Antonio deseaba evitar los peligros de regresar a Roma, así que viajó con Cleopatra a Alejandría para ver a su hijo recién nacido. Mientras Antonio se preparaba para otra expedición contra los partos en el año 35 a.C., Octavia viajó a Atenas con 2.000 soldados, supuestamente en apoyo de Antonio, pero muy probablemente siguiendo un plan ideado por Octavio para avergonzarlo con sus pérdidas militares. Antonio recibió estas tropas y le dijo a Octavia que no se desviaría al este de Atenas. Mientras él y Cleopatra viajaban juntos a Antioquía, pero solo para luego abandonar repentina e inexplicablemente la campaña militar y regresar a Alejandría. Cuando Octavia regresó a Roma, Octavio presentó a su hermana como una víctima agraviada por Antonio, aunque ella se negaría a abandonar la casa de este. La confianza de Octavio fue en aumento a medida que eliminaba a sus rivales en el oeste, entre ellos Sexto Pompeyo e incluso a Lépido, el tercer miembro del triunvirato. En el año 34 a.C., Antonio trató de negociar una posible alianza matrimonial entre la hija del rey armenio y Alejandro Helios, hijo de Antonio y Cleopatra. Cuando la propuesta fue rechazada, Antonio se dirigiría con su ejército a Armenia, derrotando a sus tropas, capturando al rey y a la familia real armenia y llevándolos a Alejandría. Antonio celebraría entonces un desfile militar imitando un triunfo romano, vestido de Dioniso y entrando en la ciudad en un carro para entregar los prisioneros reales a Cleopatra, que estaba sentada en un trono de oro sobre una tarima de plata.
La noticia de este acontecimiento fue muy criticada en Roma por considerarlo de mal gusto y una perversión de los antiguos y tradicionales ritos y rituales romanos. Es posible que Antonio y Cleopatra se hubieran casado en una ceremonia después de esta celebración. A finales del año 34 a.C., Antonio y Octavio se enfrentarían en una encarnizada guerra de propaganda que duraría años. Antonio afirmó que su rival había depuesto ilegalmente al Lépido del Triunvirato, quedándose con sus tropas e impidiéndole a él reclutar tropas en Italia, mientras que Octavio acusó a Antonio de arrestar ilegalmente al rey de Armenia, casarse con Cleopatra a pesar de seguir casado con su hermana Octavia y declarar ilícitamente a Cesarión como heredero de Julio César en lugar de Octavio. El 1 de febrero del año 32 a.C., Socio pronunció un ardiente discurso condenando a Octavio, por entonces un ciudadano privado sin cargo público, y promulgó leyes en su contra. Durante la siguiente sesión del Senado, Octavio entraría en la Cámara de Senadores con guardias armados e hizo sus propias acusaciones contra los cónsules. Intimidados por este acto, los cónsules y más de 200 senadores que todavía apoyaban a Antonio huyeron de Roma al día siguiente para reunirse con él. Enobarbo, temeroso de que la campaña de propaganda de Octavio se confirmase ante el pueblo, intentó persuadir a Antonio de que mantuviera al margen a Cleopatra de la campaña bélica contra Octavio. Durante la primavera del año 32 a.C., Antonio y Cleopatra viajaron a Samos y luego a Atenas, donde ella persuadiría a Antonio para que enviara a Octavia una declaración oficial de divorcio. Mientras, en Roma, Blanco aconsejaría a Octavio que se apoderara del testamento de Antonio. A pesar de ser una violación de principios sagrados y derechos legales, Octavio consiguió por la fuerza el documento, convirtiéndolo en una poderosa herramienta en su guerra propagandística contra Antonio y Cleopatra. Con la voluntad de Antonio hecha pública, Octavio ya tenía su casus belli y Roma declaró la guerra a Cleopatra. Antonio y Cleopatra tenían una flota más numerosa que la de Octavio, pero las tripulaciones de su armada no estaban bien entrenadas, algunas probablemente procedentes de barcos mercantes, mientras que Octavio disponía de una fuerza totalmente profesional. Ante tal situación, Antonio quería cruzar el mar Adriático y detener a Octavio en tierra firme, en Tarentum o Brindisium, pero Cleopatra, preocupada sobre todo de defender Egipto, se opuso a la decisión de atacar directamente Italia. Para el año 31 a.C., la pareja había trasladado su cuartel general a Accio. Antonio y Cleopatra perdieron varias escaramuzas contra Octavio en los alrededores de Accio durante el verano del año 31 a.C., y se sucederían continuas deserciones entre sus hombres que partían hacia el campamento de Octavio. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Mientras que algunos miembros del ejército de Antonio sugirieron abandonar el conflicto naval para retirarse hacia el interior, Cleopatra insistió en una confrontación naval para mantener a la flota de Octavio alejada de Egipto. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las fuerzas navales de Octavio se enfrentarían a las de Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. Cleopatra, a bordo de su buque insignia, el Antonias, estaba en la retaguardia de la flota al mando de 60 barcos en la desembocadura del Golfo de Ambracia, en lo que probablemente fue una estrategia de los oficiales de Antonio para marginarla durante la batalla. Antonio había ordenado que sus barcos tuvieran velas a bordo para tener una mejor oportunidad de perseguir o huir del enemigo, lo que Cleopatra, siempre preocupada por la defensa de Egipto, utilizó para desplazarse rápidamente a través de la principal zona de combate, en una retirada estratégica al Peloponeso. Antonio seguiría a Cleopatra y abordó su barco, mientras los dos escapaban de la batalla y se dirigían a Ténaro. Se dice que Antonio evitó a Cleopatra durante este viaje de 3 días. La batalla de Accio continuó sin Cleopatra y Antonio hasta la mañana del 3 de septiembre, con deserciones masivas de oficiales, tropas y reyes aliados al ejército de Octavio. Mientras Octavio ocupaba Atenas, Antonio y Cleopatra desembarcaron en Paraitonion, en Egipto. Entonces, la pareja emprendió su camino por separado, Antonio a Cirene para reunir más tropas y Cleopatra navegó hasta Alejandría en un engañoso intento de mostrar las operaciones en Grecia como una victoria. Lucio Pinario, que fue nombrado gobernador de Cirene por Marco Antonio, recibió la noticia de la victoria de Octavio antes de la llegada de los mensajeros de Antonio. Pinario hizo ejecutar a los mensajeros y luego desertó al bando de Octavio, a quien entregó las 4 legiones bajo su mando
y que Marco Antonio aspiraba a conseguir. Antonio estuvo a punto de suicidarse al enterarse de la noticia, pero sus oficiales de Estado Mayor se lo impidieron. Herodes, que había aconsejado personalmente a Antonio con posterioridad a la batalla de Accio, que debía traicionar a Cleopatra, viajó a Rodas para encontrarse con Octavio y renunciar a su reinado por lealtad a Antonio. Impresionado por su franqueza y sentido de la lealtad, Octavio le permitió mantener su posición en Judea, aislando todavía más a Antonio y Cleopatra. Málicos I, siguiendo el consejo de Quinto Didio, gobernador de Siria nombrado por Octavio, quemó la flota de Cleopatra en venganza por sus pérdidas en una guerra anterior contra Herodes, emprendida en gran medida por Cleopatra. Por ello, esta no tuvo otra opción que quedarse en Egipto y tratar de negociar con Octavio. Tanto Cleopatra como Antonio le enviaron mensajes por separado a Octavio, todavía apostado en Rodas, aunque parece que Octavio solo le contestó a Cleopatra. Ella le solicitó que sus hijos heredaran Egipto y que se le permitiera a Antonio vivir allí exiliado, ofreciéndole dinero a Octavio en un futuro y enviándole en el acto fastuosos regalos. Octavio, por su parte, le enviaría a su diplomático, Tirso, cuando ella amenazó con quemarse a sí misma y gran parte de su tesoro en el interior de una gran tumba que ya estaba en construcción. Tirso debía aconsejarle que matara a Antonio para que se le perdonara la vida, pero cuando Antonio sospechó de sus intenciones, hizo azotarlo y lo envió de vuelta sin ningún acuerdo. Tras largas negociaciones que finalmente no dieron resultado, Octavio se dispuso a invadir Egipto en la primavera del año 30 a.C., comparada en Ptolemaida, en Fenicia, donde su nuevo aliado Herodes aprovisionaría a su ejército. Octavio se dirigió al sur y pronto tomó Pelucio, mientras que Cayo Cornelio Galo, marchando hacia el este desde Cirene, derrotó las fuerzas de Antonio cerca de Paraitonion. El 1 de agosto del año 30 a.C., la flota naval de Antonio se rindió, seguida por su caballería. Cleopatra se escondió en su tumba con sus asistentes de confianza, enviando un mensaje a Antonio diciéndole que se había suicidado. Desesperado, Antonio reaccionó ante esta situación apuñalándose en el estómago y quitándose la vida a los 53 años de edad. Se dice que todavía estaba moribundo cuando fue trasladado hasta Cleopatra en su tumba y le dijo que había muerto honorablemente y que ella podía confiar en el compañero de Octavio, Cayo Proculeio, antes que en cualquier otra persona de su séquito. Sin embargo, fue Proculeio quien penetraría en su tumba usando una escalera y detuvo a la reina, privándola de la posibilidad de quemarse con sus tesoros. A Cleopatra se le permitiría embalsamar y enterrar a Antonio en el interior de su tumba, antes de ser escoltada al palacio. Octavio llegó a Alejandría, ocupó el palacio y arrestó a los 3 hijos más pequeños de Cleopatra. Cuando se reunió con él, Cleopatra le dijo sin rodeos: «No será exhibida en un triunfo». No está claro si el suicidio de Cleopatra, en agosto del año 30 a.C., a la edad de 39 años, tuvo lugar en el palacio o en su tumba. Se dice que estaba acompañada por sus sirvientas Eira y Carmión, y que éstas también se quitaron la vida. Octavio se enfureció por este desenlace, pero la enterró con ceremonia real junto a Marco Antonio en su tumba. El médico de Cleopatra, Olimpo, no explica la causa de su muerte, aunque la creencia popular es que permitió que un áspid o cobra egipcia la mordiera y envenenara. No obstante, aunque no se encontraría ninguna serpiente venenosa con el cadáver, esta tenía pequeñas heridas punzantes en el brazo, que también podrían haber sido causadas por una aguja. Cleopatra decidió en sus últimos momentos salvar a Cesarión, enviándolo al Alto Egipto, tal vez planeando huir a Nubia, Etiopía o la India. Cesarión pasó solo 18 días, hasta que fue ejecutado por orden de Octavio el 29 de agosto del año 30 a.C., tras regresar a Alejandría, bajo la falsa idea de que se le permitiría ser rey. Los otros 3 hijos que le sobrevivieron, Cleopatra Selene II, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, fueron enviados a Roma con la hermana de Octavio, Octavia la Menor, ex esposa de su padre, que ejerció como su tutora. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.